A explicar con este tutorial cómo empezar a hacer un trazado para crear un pictograma a partir de una fotografía de una cerámica precolombina. Entonces vamos a crear un archivo de Illustrator que sea apto para nuestro trabajo. Nuestro trabajo va a ser para impresión y recomiendo que nuestros trazados ocupen un área de carta. Nuestros trazados no van a tener tanta detalle y si lo hubiera, entonces preferiría que lo hicieran en tabloide, pero por lo general los tipos de diseños que se consiguen caen muy bien en una hoja tamaño carta y nos da la posibilidad de trabajar muy bien. Vamos a trabajar para impresión, tamaño carta y aquí ya están los ajustes preliminares con los que podemos empezar a hacer nuestro trazado. Empezamos a crear nuestro espacio de trabajo y encontramos pues las principales herramientas de dibujo que tiene Illustrator. Entonces vamos a traer ese diseño que encontramos en internet y lo vamos a colocar en nuestro lienzo. Vamos a la opción de archivo, colocar, voy a donde dejé mi muestra. Esta es la que a mí me llamó bastante la atención, es una urna funeraria. Lastimosamente no es de Teotihuacana, pero me parece muy bonita. Es de la cultura marajoara y voy a colocarla en mi lienzo. Entonces, si se dan cuenta, esto está mucho más grande que la carta. Entonces la voy a transformar, voy a cambiar sus propiedades para que queden pues ajustada a mi espacio de trabajo, que es una hoja tamaño carta. Entonces para eso voy a ventana, si quieren, aquí mismo en el menú superior está también transformar, pero solamente pues para que lo tengan presente, voy a estas opciones de transformación que por lo general están en la parte superior y le voy a cambiar el ancho. Sé que la hoja carta tiene más o menos un ancho de 210 milímetros, estamos trabajando en milímetros y acá ustedes pueden cambiar en el Illustrator el punto de referencia desde el cual se va a hacer esta transformación. Si lo coloco en el centro, entonces la imagen va a escalarse con respecto al centro. Pero ustedes le pueden cambiar el punto de referencia y colocarlo en la parte superior izquierda. Y la ponemos 210 milímetros colocándole el candadito. ¿Para qué? Para restringir las proporciones de altura y anchura. Acá encontré algo interesante. Eh, Mi diseño funcionaría mejor si mi espacio de trabajo fuera horizontal. Entonces, para eso voy a ir a las opciones de mesa de trabajo, que ustedes las encuentran en el menú lateral. Acá dice herramienta mesa de trabajo y se activa la mesa de trabajo, la número uno. Y acá me está diciendo cuáles son las posibilidades que tengo para modificar esa mesa de trabajo. Y una de ellas es el tipo de orientación en la mesa de trabajo. Entonces lo voy a poner a paisada. Entonces la paisada me da más posibilidades de que mi imagen ocupe más área. Entonces le digo que ok, sencillamente picando en selección. Entonces, ¿qué hago? Otra vez la corrección de transformación de mi fotografía. Esta vez la voy a hacer con respecto al centro y le digo que el ancho es de 280 milímetros. Bueno, y ahora quiero centrar todo este trabajo. Entonces, para eso voy a la opción de alinear. Si no, la encuentran aquí en ventana alinear, ¿sí? Y ahí les activa esta ventana, este cuadro de diálogo. Yo quiero alinear con respecto a toda mi área de trabajo, a mi mesa de trabajo. Entonces voy a esta opción de alineación y acá hay tres opciones: alinear con selección, alinear con objeto clave y alinear con mesa de trabajo. Este es el que selecciono. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo pico el objeto, en este caso es esta fotografía, y le digo que alinee con respecto al centro horizontal y el centro vertical, apare, no lo cogí, epa, ya, no lo había seleccionado, mesa de trabajo. Ahora sí, se me sitúa en toda la mitad de mi hoja carta. Me parece genial para empezar a trabajar. Listo. Vamos a ventana y en ventana vamos a habilitar la opción de capa. En capa vamos a cambiar el nombre de esa capa. En esa capa se van a contener las diferentes imágenes que nosotros vamos a recuperar de internet para poder hacer la vectorización de ese pictograma. Entonces, todo el trazado de vector lo vamos a hacer en una nueva capa para que no interfiera con esta imagen. Entonces, para eso vamos a esta opción de crear una nueva capa.
También la pueden encontrar en este icono o en la parte superior del cuadro de diálogo de capa, nueva capa. Entonces, les aparece una nueva capa y vamos a llamar vector, vector 1. Y ok, entonces la imagen por lo pronto le voy a cambiar la opacidad para que me permita un mejor trazado. Entonces, ¿cómo le cambio la opacidad a la imagen? Pico sobre el puntico blanco que encuentran al lado de la capa imagen, voy a ventana y en las opciones de apariencia, en opacidad, le cambiamos esa opacidad. La opacidad es la cantidad de luz que se puede traspasar esa imagen. En opacidad 100% no pasa nada, pero si le cambiamos a 0, se hace completamente invisible. Entonces la opacidad es de 0, totalmente invisible, hasta 100. Entonces vamos a utilizar un término medio, 60% es más que suficiente. Entonces, si ven, la imagen es opaca, es translúcida. Listo, ya una vez hecho esa operación, vamos a cerrar con candadito, que es la opción que encuentran al lado del ojo. El ojo es para cambiar las opciones de visibilidad de esa capa y el candado está al lado pues para trabajar de manera segura y no hacer ninguna modificación a esa capa. Listo, entramos a vector. En vector les voy a explicar rápidamente varias opciones que tenemos para hacer el trazado. El trazado me voy ahorita a concentrar simplemente en las líneas de contorno. No voy a rellenar, el relleno lo voy a colocar al final. Entonces, cuando hablo de líneas de contorno es buscar esas líneas que definen esos rellenos que después con operaciones posteriores vamos a rellenar. Entonces, voy a concentrarme para crear esos trazados con varias opciones, con modificación de primitivas, con creación de líneas, con creación de plumas. Y creo que con esas son las que voy ahorita a trabajar. No voy a trabajar pinceles, sino simplemente estas que les acabo de mencionar. Listo. Entonces, para trabajar, empezó haciendo un zoom sobre la imagen con Z sostenido en el teclado y voy a empezar a crear este ojo. Listo. Entonces, este ojo tiene una forma muy similar a lo que sería una elipse. Entonces, la elipse la podemos encontrar en la cajita de herramientas aquí al lado del rectángulo y el comando abreviado es L. Entonces, con L sostenido podemos hacer una elipse. Pero si se dan cuenta, la elipse me está colocando un relleno. Esas son las propiedades de un vector. Siempre tienen un contorno y un relleno. Entonces le voy a quitar el relleno. El contorno y el relleno ustedes lo encuentran en la parte superior de la barra de Illustrator. Aquí ustedes le pueden ver las diferentes opciones de relleno y al lado izquierdo van a encontrar las opciones de color del trazado del contorno. Entonces yo no quiero ver el relleno, entonces voy a la opción de ningún relleno y lo pico y desaparece ese relleno. Posteriormente voy a hacer otra elipse, pues todas las demás elipses van a quedar con la misma propiedad, van a quedar sin relleno. Entonces yo acomodo esto de tal manera que se simule o se acerque a la forma, pero no es exactamente la forma que quiero buscar. De pronto hay una cierta irregularidad de esa forma, porque pues esos trabajos son muy manuales. Entonces para ello voy a hacer uso de nuestra herramienta de selección directa, que o sea, el atajo es A. Cuando ustedes pican A, les van a aparecer los puntos de ancla de esa primitiva que nosotros utilizamos, o sea, booleano, de ese círculo, de esa elipse. Son estos puntos de ancla, son estos puntos de control de la forma. Entonces ustedes pueden cambiar la curvatura, la posición, para que se parezca más a lo que quieren trazar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me parece que está bien, pero acá, si sigo molestando con mi trazado, no, creo que ahí está más que suficiente. Ahí me funcionó muy bien. Mire, hay que ser muy cuidadoso con la manipulación de esos controles de ese punto de ancla. Ok, listo. Entonces voy a seguir haciendo mis trazados con la elipse inicialmente. Elipse L. Entonces L, trazado, el punto de ancla en donde tenga que estar. Tin y tin y tin. Listo. Si tienen que curvarlo más, lo curvan más. Si quieren, pueden crear otro punto de ancla si de pronto esa curvatura no les sirve. ¿Cómo lo agregan? Con más. O acá está en plumilla, le pueden agregar un punto de ancla más. Entonces aparece una plumilla con un símbolo de más. Pican sobre la curva y se les crea otro punto de ancla. Vuelven a y pueden manipular ese punto de ancla.
cambiando su curvatura, su ubicación y todo lo que ustedes deseen. Listo. Entonces, el ejercicio consiste en hacer todo el trazado de la figura de tal manera que se parezca a nuestra figura original. Entonces, sigamos con la L. Ahí voy a hacer este pedazo de circunferencia. Esta circunferencia mejoro la curvatura y ya. Bueno, ¿qué otras opciones hay? Busquemos otra forma. Ah, mira, que hay una bonita forma, la del rectángulo. Entonces me acerco, listo, y voy a utilizar la herramienta rectángulo para crear esa forma. La herramienta rectángulo tiene la opción de atajo de teclado M. Entonces, M. Entonces, no la hacemos tan regular, hagámosle un poquito irregular la posición de cada uno de los puntos. Entonces, vamos a trazado con, perdón, selección directa con el atajo de teclado A. Seleccionan cada nodito y eso se les aparece, se les colorea con, como con un punto rojo y pueden cambiar la posición. Para ver y ajustar todo mi área de trabajo a la ventana, el atajo es comando punto. Entonces, para ver qué es lo que llevamos. Acá podemos encontrar otras posibilidades para aplicar nuestro trazado con la herramienta ¿de qué? De rectángulo. Entonces, con las herramientas estas de selección directa, lo colocamos exactamente en el punto que es. Acá no lo estoy colocando tan simétrico, sino cierta imprecisión en la ubicación, tal cual como sucede con un trabajo manual. Listo. Bueno, por lo pronto no me voy a meter con operaciones, porque acá podríamos hacer una operación de quitar estos trazados entre rectángulos, pero por lo pronto no voy a interesarme en eso. Lo que me interesa ahorita es generar esos trazados. Bueno, ya lo expliqué con la herramienta de rectángulo y elipse. Ahora lo voy a hacer con la herramienta pluma. La herramienta pluma es más eficiente, más certera, más precisa. La herramienta pluma se obtiene mediante el atajo de teclado P. Entonces, la herramienta pluma, ¿qué me permite hacer? Unos polígonos en los cuales ustedes pueden controlar la curvatura. ¿Cómo lo hacen? Si ustedes a los polígonos o los puntos de ancla no los arrastran, sencillamente el, el vector resultante va a quedar muy rectangular. Venga, aquí puede servirme este. ¿Sí? Simplemente le estoy picando y creo un rectángulo. Pero si yo quiero que tenga cierta irregularidad ese contorno, entonces pico y arrastro. Pico y arrastro. Y ahí empiezan a generarse unas curvaturas. Pico y arrastro. Y ustedes pueden cambiar esas curvaturas a discreción de lo que necesitan. Entonces, una vez hayan terminado todo el trazado, si quieren cerrar el contorno, van al primer punto, ahí aparece de color blanco ese punto de ancla y pican y ya se cierra el contorno. Si quieren seguir modificando esto, pues en este caso tocaría acercarse un poco más. Con la tecla A acceden a las opciones de selección directa o edición de los puntos de ancla. Y ahí pueden ir modificando lo que necesiten. ¿Qué más cosas podemos? Ah, bueno, ya les dije que ustedes pueden agregar más puntos de ancla con la tecla más, agregan más puntos de ancla y con la tecla menos eliminan puntos de ancla, ¿no? Cuando lo requieran. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que empezar a hacer? Bueno, pues hagamos esta gran forma utilizando la herramienta pluma o con P y empezamos a trazar. Entonces, esto es un trabajo demasiado minucioso, con mucho de paciencia y de dominio de la herramienta.
Esto les ayuda bastante para hacer este tipo de trazados que son muy curvos, ¿no? No hay que crear puntos de ancla tan cercanos, sobre todo para estos trazados que estamos haciendo, no lo requieren. No, por ejemplo, acá hay irregularidades, pero tampoco nos vamos a llegar a ese detalle, ¿no? Seguramente son discontinuidades de las formas, pero porque ha pasado el tiempo, ¿no? La pintura se ha caído o se ha deteriorado por su uso, entonces no vamos a hacer caso a eso, simplemente buscamos las formas más generales. Si hay un error, pues no pasa nada, después ustedes vienen y corrigen ese error que encontró, si hubo un error en el trazado. Me acerco con Z sostenido y continúo mi trazado con mi pluma. Ay. Pluma, pin, pin. Eh, Aquí la voy a cerrar, ya estoy próximo a cerrarla. Sí, ok, listo. Entonces todo esto lo acercamos y ahí vamos. La idea del primer ejercicio que vamos a hacer es simplemente encontrar las líneas de esa cerámica que hemos hallado y crear todo eh, su trazado. Eh, ¿Qué me faltaría por explicar? Nada más. Si quieren cambiar el tamaño del trazado, con comando A o control A en Windows, van a ir a trazado y aquí pueden cambiarle ese tamaño. Pueden decirle que sea más fino, más .25 o más grueso, 2. Pero para el trabajo que estamos haciendo, .5 es más que suficiente. Ya sé que me hace falta explicar. Por ejemplo, voy a hacer un zoom sobre esta forma. Eh, esta forma está muy bonita. Listo. Y voy a, con la herramienta pluma a crear el trazado. Entonces, creo esto. Listo. Ustedes con el trazado seleccionan, una vez hayan hecho la línea, pueden con selección ir al contorno que han elegido y en las opciones de trazo ustedes pueden cambiar el remate. ¿Sí? El remate es esta punta. O pueden cambiar la manera en que se alinea el trazo, si al interior, si al trazo al centro o al exterior. Eso les va a ayudar de pronto a afinar un poquito ciertas partes que requiera su diseño, su trazado. Entonces, la intención con este ejercicio es que dominen las herramientas de trazado y más adelante explicaremos cómo podemos hacer ahora las operaciones para que estos trazados se nos conviertan en rellenos y tengamos unas formas mucho más fáciles de editar para una posterior composición, ¿no? Mire, por ejemplo, esto me da pie para explicar un poquito otra herramienta que dice es la curvatura. Quiero que esta forma sea más curva. Entonces, en el lado de pluma existe una herramienta que se llama curvatura, herramienta curvatura. Si ustedes se acercan a uno de esos trazos, ustedes pueden curvar esos trazos. Espera. Acá lo puedo curvar. La curvatura es con ese punto rojo que aparece en la mitad de los puntos de ángulo. Listo. Entonces, manos a la obra.